Ya, pero entonces sin intro. Ya vamos. Pero, ¿hay que esperar, Johnny, o estamos? Eso ha sido todas las charlas, Ricardo, ¿cómo fue? Que yo creo que Heidegger como que presentaba a Aristóteles, nació, vivió y murió. Bueno, vamos a ver. El Martín. Bueno, por dar la bienvenida a nuestra casa aquí, a Santiago, un amigo, y también a los que están acompañándonos online. En nuestro ciclo de 10 charlas para 10 años, estamos cumpliendo 10 años aquí en Asia Santiago. Y hoy día tenemos una charla sobre el encantamiento del mundo, una propuesta que nos va a hacer Martín de cómo repensar un poquito cómo se ha ido pensando la modernidad. Y nada, yo quiero presentar a Martín, voy a aprovechar de presentarlo. Bueno, Martín es filósofo, doctor en estudios de religiones. Hoy día actualmente trabaja en la Universidad Católica en el Departamento de Estudio Interdisciplinario de Religión, ¿no? Sí, sí. Recién inaugurado. Recién inaugurado. Pero más allá de todas esas credenciales, Martín es un gran amigo, un gran compañero de práctica, alguien con el que hemos ido abriendo camino, con el que hemos ido compartiendo muchas aventuras existenciales, muchos descubrimientos existenciales. Así es que para mí es un gran honor estar aquí hoy día presentándote y con muchas ganas también de dialogar hoy día y de compartir tus reflexiones. Así que muchas gracias, Martín. Gracias por, con él. Por la ocasión. Ya, para no el tiempo, vamos a ver qué resulte, pero ahí me cortan si estoy dando mucho la lata. A ver, esta charla está dividida en dos partes. La primera creo que voy a hacer unas citas que voy a leer. Yo creo que quizá voy a hablar bastante en la primera parte y la segunda parte la voy a leer. Lento, mirando, por supuesto. Entonces, la primera parte voy a hablar de lo que ya Ricardo mencionó, encantamientos modernos. De hecho, creo que hay algunos que ya me han escuchado, así que, pero bueno, va a ser bueno repetir. Entonces, la primera parte va a tener por objeto intentar describir qué entiendo yo por encantamientos modernos. Bien, voy a ocupar dos estrategias. La primera estrategia va a ser situando los encantamientos modernos en el contexto desde donde yo empiezo a pensar estas cosas, que es una conferencia de un sociólogo, bueno, ahora se considera sociólogo, pero sociólogo alemán, Max Weber, que como acuñó esta frase muy famosa del desencantamiento del mundo. Frase que acuñó y que devino casi un tipo de característica o definición de la modernidad. La modernidad sería el momento donde el mundo se ha desencantado, ¿ya? Y ahí voy a tratar de resignificar para tratar de pasar del desencantamiento a esta idea de los encantamientos modernos. Y la segunda estrategia para tratar de explicar dentro de lo que pueda los encantamientos modernos va a ser intentar situar los encantamientos dentro de una narrativa de la época axial. Voy a tratar de moverme rápido, pero bueno, ahí voy a explicar lo que es época axial, porque yo creo que esta narrativa me permite hacer un par de distinciones y así poder clarificar mejor cuál es mi objeto de estudio. Y la segunda parte, voy a leer un poco más, es el ejercicio que ya se conecta, creo yo, sí, se conecta por supuesto, no es nada novedoso, aquí van a escuchar varias voces, con un poquito de la práctica, ¿bien? Porque el ejercicio de tratar de explicar un poquito qué son los encantamientos desde una lógica del querer fundarse, de esta pulsión por fundamento, ¿bien?
Entonces partamos con la primera parte y estas dos estrategias. Tiene por título El desencantamiento del mundo según Weber y nuestra resignificación. Entonces la primera estrategia, pequeño contexto, más de 100 años atrás, Primera Guerra Mundial, no sé si 1919 o 1917, llaman a Weber, que es profesor de la Universidad de Heidelberg, la llaman a München, porque los jóvenes quieren que dé una charla sobre el tema si es que la ciencia puede ser una vocación. O sea, el tema es, ¿tiene un sentido dedicarse toda la vida a la ciencia? Época de guerra, hay un momento existencial bien potente, eh, y sobre todo siendo, o sea, ¿qué sentido tiene la ciencia? O sea, dedicarse a la ciencia toda tu vida cuando la ciencia, los inventos o los descubrimientos que tú hagas van a estar obsoletos un par de años después. Entonces, ¿qué sentido tiene dedicarse que la ciencia sea un llamado, sea una vocación? Y en ese contexto, dice, bueno, ya Weber explica varias cosas, pero en ese contexto dice, miren, para entender qué le pasa a la ciencia hay que entender que la ciencia está dentro de un proceso de racionalización, un proceso que es muy largo, temporalmente hablando, que parte ya, según Weber, con los profetas bíblicos, entonces un proceso muy grande. Y yo voy a citar a Weber y que vean cómo el proceso de racionalización tendría como consecuencia esta idea del desencantamiento del mundo, que técnicamente hablando en fondo es el declive de la magia. O sea, es un tema como de traducción. Weber está hablando de la desmagificación del mundo, el declive de la magia en el mundo. ¿Bien? ¿Qué dice Weber? Una mayor racionalización no significa, por tanto, un mayor conocimiento general de las condiciones en las que se vive, sino que significa otra cosa totalmente diferente. Significa el conocimiento de qué, o la fe en qué, si uno quiere, podría conocer en cualquier momento esas condiciones. Es decir, no hay poderes ocultos, incalculables, sino que más bien todas las cosas, en principio, se pueden dominar con el cálculo. Pero esto significa la desmaquificación del mundo o el desencantamiento del mundo. Ya no hay que acudir a medios mágicos para dominar o aplacar a los espíritus, como hace el salvaje, bueno, el lenguaje que ocupaba en esa época, ya no se ocupa de esa antigua palabra, para el que existen esos poderes mágicos, pues ese dominio lo proporciona el cálculo y los medios técnicos. Esto es lo que significa, ante todo, la racionalización como tal. Bien, entonces, bien cortito, en el fondo, Weber dice, mire, sabe que nadie entiende cómo funciona esta cuestión, o esto, o esta transmisión. Pero no necesitamos saber porque la podemos usar estos objetos técnicos sin saber cómo funciona. Pero sí sabemos algo, que si quisiéramos, no sé si es verdad todavía con la inteligencia artificial, pero se supone, hace 100 años, que si quisiéramos podríamos hacer la física necesaria para poder explicar cómo funciona esto. Porque sí sabemos, y esto es el desencantamiento, que no hay ningún poder mágico que esté animando estos aparatos. En ese sentido, es el desencantamiento del mundo, la desmaquificación del mundo, porque esto funciona gracias al cálculo y no a través de la manipulación de entes espirituales. Bien, pero más que este pasaje, que el famoso, que el que en el fondo se saca esta idea del desencantamiento del mundo, me interesa otro pasaje. Hay un momento que Weber está diciendo, miren, ¿saben qué? La ciencia es neutral, no te puede decir qué hacer con tu vida o cómo deberías vivir tu vida, para eso están los valores. Entonces, por ejemplo, usted tiene la ciencia de la ciencia de la medicina recibe valores de otro lado, valores como una vida más larga es mejor que una breve, o una vida sin sufrimiento es mejor que una vida con sufrimiento, y una vez que la ciencia de la medicina recibe estos valores, puede hacer todo su razón instrumental o pensamiento calculador para llevar a cabo esos valores. Pero esos valores no pueden ser científicamente demostrados. La ciencia de la medicina en ese sentido es como valóricamente neutral. Y cuando quiere iluminar entonces este mundo de los valores, hace una comparación que a mí me pareció extraña. Dice, el mundo moderno es como un politeísmo. Estas esferas de valor, llámese el arte, la política, la ciencia, son como dioses politeístas. ¿Bien? Y a mí me pareció bueno, un poco extraño. Entonces, aquí hay una pequeña cita. Los numerosos dioses antiguos salen de sus tumbas desmagnificados y por ello, bajo la forma de poderes impersonales, pretenden tener poder sobre nuestras vidas
y comienzan de nuevo su eterna lucha entre ellos. Entonces me pareció un poco interesante esta comparación, y para profundizar esta comparación, en general uno tiene que iluminar las diferencias y las semejanzas, porque si las cosas son completamente diferentes, no se pueden comparar, y si son completamente semejantes, son lo mismo y tampoco se pueden comparar. Entonces, ¿en qué sentido Weber puede hacer esta comparación, repito, entre las esferas modernas de valor, el arte, la política, no sé, la ciencia, y los dioses politeístas? Entonces, las diferencias yo creo que son bastante patentes. Entonces, para Weber, por ejemplo, pesquemos la esfera de la economía. La economía no tiene que ser, o sea, es una fuerza impersonal, no hay que personificarla, como se habría personificado a Afrodita o a Apolo, ¿bien? Y precisamente el modo de adorar a la esfera de la economía es un modo desmagificado, o sea, no se le prende incienso a la economía, bueno, se supone, o no se le hacen postraciones, sino se emplea el cálculo, ¿bien? Entonces, es un modo desmagificado de adorar a la esfera, al dios llamado economía. Entonces uno se pregunta, bueno, pero entonces, ¿en qué sentido está la legitimación de hacer esta comparación? Y la semejanza entonces está que para Weber, así como Afrodita o Apolo, igual ahora con la esfera de valor de la economía nos impone un destino y nos exige sacrificarnos o sacrificar a otra gente. ¿Bien? Entonces estas son las categorías que permiten como la comparación, destino y sacrificio. Y entonces, ya saliendo un poco de Weber, y aquí ya llegando como una primera definición, yo quiero tratar de, porque Weber simplemente menciona esta idea, de hecho la gente considera que es simplemente un uso retórico. Él está dando esta conferencia y hace esta comparación con un sentido netamente retórico, ¿no? Como para enfatizar algo. Pero yo quiero tomar en serio esta comparación, entonces intento o empleo la categoría de encantamiento para tratar de entender el modo en el que nos relacionamos con estas esferas de valor, que no las personificamos, no las personalizamos, es un modo que nos relacionamos de modo sin magia, desmagificado, pero no obstante nos imponen un destino y nos exigen sacrificios. Por lo tanto, para mi investigación, entiendo por encantamiento moderno, que es como una primera definición, según esta primera estrategia, el modo desmagificado, pero sujeto a sacrificios y destinos en el que interactuamos con las esferas modernas de valor. Bien, entre paréntesis, cuando digo esferas de valor, piensen en las líneas editoriales que a veces hablamos con Ricardo. Quizás podría haber una cierta diferencia, pero en general yo lo voy a entender como sinónimo. Quizás líneas editoriales hacen más alusión como un tema como de conjunto de creencias, quizás con una dimensión un poquito más cognitiva, y los encantamientos aluden quizás a cómo experimentamos esas creencias y quizás hacen alusión un poquito a un tema más afectivo. Pero en general, para esta conferencia, charla, lo va a tomar como un sentido, como sinónimo. Segunda estrategia, ¿bien? La época axial. Si bien tiene antecedentes, se le adjudica esta idea a un médico, psiquiatra, filósofo alemán, Karl Jaspers, que un poquito después de la Segunda Guerra Mundial propone esta idea. Dice, entre el siglo VI y el siglo II antes de Cristo, en distintos lugares del mundo, sin conexión entre ellos, habría irrumpido la idea o la noción de la trascendencia. No quiero entrar ahí porque ¿qué se entiende por trascendencia? Un gran tema. Pero, y de hecho a veces se interpreta de otro modo, pero dejémoslo así. Entonces la época axial alude a la irrupción de la trascendencia, lo que habría generado ciertos cambios políticos tan drásticos que uno podría hablar como un cambio de eje, un cambio de axis en el mundo. Por eso época axial. De hecho, las religiones llamadas así como religiones del mundo, tendrían su origen o su antecedente en esta irrupción o en esta innovación de esta idea de la trascendencia. ¿Bien? Entonces, desde este punto de vista, usted puede ver
a China y pescar a Lao Tse, a Confucio, o en la India la innovación de los Upanishads, o a Buda, o los profetas bíblicos del Antiguo Testamento, o filósofos tipo Parménides y Heráclito, y todos esos, según esta teoría o esta hipótesis, estarían articulando de modo distinto la idea de la trascendencia. Bien, yo no quiero defender la plausibilidad histórica de una tesis como esta, pero quiero mostrarles que esto me permite hacer como tres distinciones con respecto al encantamiento. Entonces, primera posibilidad. Entonces, podemos hablar de una época entonces preaxial, ¿bien? Temporalmente hablando, como antes de ese siglo VI antes de Cristo, pero también como una especie de fuera de lo axial, en un sentido espacial, en el sentido que lugares que simplemente no llegó a esta innovación de la trascendencia. Pensemos el mundo mapuche o el Amazonas, ahí no llegó, espacialmente hablando no llegó se supone esta irrupción de esta noción de la trascendencia. Entonces, quiero entender este espacio preaxial como el de los universos encantados. Y aquí estoy ocupando un concepto de un antropólogo, Marshall Salins, que habla de universos encantados, que los podemos definir como, en este contexto, encantamiento alude al modo en que los seres humanos interactúan en la totalidad de sus quehaceres con ciertos poderes más que humanos, entes espirituales, dioses, ancestros, las ánimas de las plantas y los animales, entre otros. Bien, yo no creo que se pueda llamar universos inmanentes, porque para que el concepto de inmanencia tenga sentido, tiene que haber el concepto de trascendencia, más allá, ¿no? Entonces, si no existe el concepto de trascendencia, este universo encantado tampoco es propiamente inmanente, es otra cosa. Y es complejo porque la antropología, dice Salins, es una disciplina como axial, tiene categorías que ya suponen la innovación axial, entonces es difícil tratar de acceder a estos universos encantados cuando nuestras categorías ya aluden a un cierto contexto axial. Bien, universos encantados. Quizás vamos a volver un poco a eso, pero tengo que moverme rápido. El segundo momento sería el momento propiamente axial, que yo lo quiero llamar, o algunos autores lo llaman, el momento del desencantamiento del mundo. Al irrumpir la noción de trascendencia, la fuente de lo sagrado se desplaza desde el mundo hacia más allá del mundo. Bien, entonces esta es como la idea. ¿En qué sentido la época axial, que es la irrupción de la trascendencia, tiene que ver con el desencantamiento? En este sentido, la fuente de lo sagrado se desplaza desde el mundo hacia aún más allá del mundo. En este sentido, el mundo se vacía de lo sagrado, y esto tiene como consecuencia que la magia ya no puede manipular el mundo para, por ejemplo, acceder a la salvación, porque el mundo ya ha quedado vaciado de lo sagrado. Entonces, digámoslo así, que la magia empieza a caer en desuso. Y hay otros modos de relacionarnos cuando la fuente de la trascendencia es trascendente, como la adoración. ¿Bien? Tiene hartas repercusiones. Por ejemplo, el tema político, o sea, cuando la fuente de lo sagrado es trascendente, ya el poder político no se puede hacer pasar por sagrado. Bien, entonces ahí entra toda esta crítica a la idolatría. Bien, la crítica a la idolatría ya está dentro de un contexto axial. Digamos lo que antes en el mundo preaxial, los dioses pueden ser como mi Dios es mejor que el tuyo, el mío es más fuerte que el tuyo, como dioses fuertes y débiles. Pero solamente de la innovación de lo axial, usted puede decir, no, su Dios no es que sea débil, sino su Dios es falso, es un ídolo, es un fetiche. Bien, esta noción del Dios falso ya supone la irrupción de la trascendencia. Y por supuesto, entonces, como lo mencioné, las religiones que nosotros conocemos, o religiones del mundo, la mayoría, tienen esta función como de mediar con la trascendencia. Son como mediaciones con la trascendencia. Así que, digamos así, que el concepto de religión
ya supone esta irrupción de la trascendencia. Lo que habría habido antes, yo creo que no se le puede llamar religión. Yo creo que es por ahí está ya este segundo momento. Pero la historia no termina acá, entonces uno podría postular un tercer momento. Y si al primer momento lo llamamos de un universo encantado, el segundo momento, perdón, el primer momento preaxial lo llamamos como un universo encantado. Y el segundo momento axial lo llamamos como del desencantamiento del mundo. Quizá ustedes me acepten para este tercer momento postaxial hablar de un encantamiento en el mundo desencantado. Y este, digamos así, que es un poquito mi objeto de estudio. Este fenómeno del encantamiento del mundo desencantado es el objeto de mi investigación y es lo que antes quizás me referí un poquito más, en modo más amplio como encantamientos modernos. Entonces, más que estudiar el culto politeísta antiguo o la espiritualidad de algún pueblo originario propios de un universo encantado preaxial, o más que examinar las tensiones entre las creencias y prácticas de las llamadas religiones del mundo, por un lado, y las esferas seculares supuestamente desencantadas por el otro, ambos fenómenos de una época axial, lo que me interesa es evocar el encantamiento de la razón instrumental, el cual sucede en medio de las esferas seculares supuestamente profanas en un contexto postaxial. Bien cortito aquí, lo que yo he dicho hasta ahora puede hacer entender que yo imagino como una especie de evolución. Para nada, yo creo que en este mundo ahora actual conviven estos distintos encantamientos. Encantamiento del universo encantado, el desencantamiento del mundo y también esto que estoy tratando de llamar como encantamientos de un mundo desencantado. Según las distinciones que estoy haciendo acá, encantado estaría el ingeniero que está dispuesto a reducir un bosque nativo a chips de madera en pos de aumentarle el margen de ganancia. Encantado está el gerente general de alguna empresa, que gana 30, 40 veces más que sus trabajadores y que no duerme en la noche con ningún cargo de conciencia, hechizado por una teoría económica que lo justifica. La razón instrumental, que a veces se le interpreta como propio del desencantamiento del mundo, entonces, la razón instrumental no se opone a los encantamientos, sino que ella misma nombra a un modo de encantamiento. Habría, por tanto, un tipo de encantamiento en un mundo desencantado, un encantamiento que exige adoración, sacrificio y que impone un destino, pero que lo hace de un modo no mágico, por medio del cálculo. ¿Bien? No sé, por lo menos por mi ejemplo, pero el ingeniero forestal o el gerente, su encantamiento precisamente no es mágico, aunque quizá hay gerentes que también les gusta sacarse de cartas astrales, también es un fenómeno aún más interesante. Pero yo estoy pensando que cuando él está ejerciendo su razón instrumental, esa razón instrumental no es de un mundo desencantado, sino es un tipo de encantamiento, entre otros. Bien cortito antes de pasar, ¿por qué hacer esta cuestión, no? ¿Para qué hacer esta cuestión de analítica del encantamiento? Por dos razones que me gustaría mencionar. La primera, por el tema como de lo que yo considero un diagnóstico errado de la modernidad. Porque si usted cree que el problema de la modernidad es que está desencantada, entonces su proyecto va a ser el de reencantar el mundo. ¿Bien? Y hay varios libros que hablan del reencantamiento del mundo, Weber se equivocó, ya. Pero si el mundo siempre ha estado encantado, y nuestra crisis, que yo voy a llamar, siguiendo al Papa Francisco, una crisis socioecológica, yo la quiero entender como producida por el encantamiento, entonces la solución del reencantamiento no sirve. ¿Bien? Entonces, por eso es importante tener el diagnóstico claro. ¿Bien? Yo no creo que estemos en un mundo desencantado sin sentido, no. Este mundo está lleno de ofertas de sentido. El problema es que muchas de esas ofertas de sentido son parte del problema. Entonces creo que es ahí lo importante de quizás cambiar este diagnóstico, porque la solución de reencantar, creo yo, según esta interpretación, es parte del problema. Por eso hablo yo de una analítica de encantamientos,
como más que hablar de reencantamiento, habría que discernir, y aquí vamos a llegar más adelante al tema, entre encantamientos. Chuta, hay un criterio de discernimiento entre encantamientos. Vamos a hablar eso un poco más adelante. Y, sí. Y otra razón es porque, les leo esta parte, tiene que ver con un par de categorías que yo creo que tampoco no dan el ancho, que es, por ejemplo, la categoría entre religión y lo secular. No sé si dan cuenta que este concepto de encantamiento busca estar ahí como entre medio, como que esta dicotomía encubre más que nos permite ver cómo habitamos las sociedades modernas. Em, Pregunto, ¿quién gana con la distinción clara y distinta entre religión y lo secular? Ya, me parece que a mucha gente le gusta entender el mundo desde esta distinción, lo religioso y lo secular, como si fuesen cosas muy claras y distintas. Pregunto, a la nietzscheana, si no Maluro, ¿sí? ¿Quién gana con esta distinción tan clara y distinta? Para responder hay que primero comprender qué función cumple esta distinción. Al parecer, esta distinción, al poner toda la carga de lo supuestamente valórico, subjetivo e irracional en el lado de la religión, lo que está haciendo esto es que crea al mismo tiempo lo que yo creo que es la ilusión de un espacio supuestamente neutral, objetivo y racional en el lado de lo secular. De pronto todo lo valórico, con sus esperanzas, búsquedas y respuestas y búsquedas de sentido, estaría del lado de lo religioso, liberando supuestamente de esta carga valórica a las distintas esferas seculares. Así, en el espacio secular, objetivo, valóricamente neutro, todo está permitido, por cuanto la valoración que podría orientar y limitar no tiene cabida aquí. La inteligencia artificial, las leyes del mercado aparecen en contraste al ámbito valórico circunscrito a la esfera de lo religioso, como con una autoridad incuestionable propia de una verdad pura matemática. Por lo tanto, el cuestionar esta función que cumple esta distinción entre lo religioso y lo secular, y al aplicar la categoría de encantamiento al ámbito secular, esta investigación busca remover este halo de neutralidad y objetividad que considero obstaculiza la crítica e inhibe una posible transformación de un mundo en estado de crisis. Dicho de otro modo, hay narrativas que creen no ser narrativas. Hay líneas editoriales en las que parte de su línea editorial constituye invisibilizar el que son líneas editoriales. Es decir, hay mapas de la realidad que buscan hacerse pasar por la realidad. Es como a veces los políticos, perdón, muchas veces de derecha, que dicen, oh, lo de izquierda es su ideología, asumiendo que lo suyo no es ideología, sino es realidad, ¿no? Un poquito eso. Bien, termino la primera parte. Mucha información, ahora viene lo bueno. Pero, ¿estamos bien? Bien. ¿Sí? Entonces, según el análisis propuesto, parece no existir una fuera de la lógica del encantamiento. Esto lo supongo, podría explicarlo más, pero parece como que veo que todo está encantado. Entonces dice, chuta, a ver, ¿cómo es? ¿Cómo entender entonces esta lógica ineludible de encantamientos que estoy proponiendo? Me parece que un modo de iluminar esta inevitable lógica del encantamiento es relacionándola a la inevitable necesidad humana de fundarse, de proponer un fundamento, para dar razón del mundo y desde el cual fundar un actuar consecuente con respecto al fundamento. En esta segunda parte de esta charla, voy a explorar la necesidad de fundamento como clave de interpretación del modo encantado de habitar el mundo. Bien, entonces, primera parte, traté, no se preocupen, yo tampoco tengo mucha claridad en los encantamientos, y ahora pretendo, digamos que la primera parte es como descriptiva. Lo que me gusta a mí del encantamiento es que es una experiencia como en primera persona. Yo creo que nosotros vivimos en primera persona con encantamiento. Ahora tengo la pretensión de explicar un poco esto, ver de qué se trata. Aunque no lo vivamos, pero yo te voy a decir de qué se trata. Hay una pretensión y tratar de traducir el tema del encantamiento desde la lógica del buscar fundamento.
Voy a dar unos pasos, como 5 pasos, y vamos. Entonces, primero, el contenido de aquello que hace de fundamento varía. De hecho, la distinción de los 3 tipos de encantamientos propuesta en la primera parte parece responder a 3 tipos de fundamentos distintos. En un universo encantado praxial, habría un fundamento mágico, sobrenatural, inmanente, que lo permea todo. En el mundo desencantado de la época axial, habría por un lado un fundamento que es un alguien o algo trascendente mediado por las instituciones religiosas, y por el otro habría un espacio secular, valóricamente neutro, que serviría como fundamento puramente racional. Y por último, en las sociedades posaxiales habría, no sé, aquí lo estoy tratando de escribir, pero como un algo impersonal, natural e inmanente que nos impone un destino y exige sacrificio. Desde esta perspectiva, ¿cuál es la perspectiva? Es del contenido de aquello que hace de fundamento. La diferencia entre la religión y lo secular radicaría en el tipo de fundamento. Para el homo religiosus, un modo ser humano religioso, de la tradición cristiana, por ejemplo, la criatura tiene en el creador su fundamento. O para la tradición Vedanta, creo, no sé, el Atman se identifica con Brahman. Es decir, el sí mismo encuentra o se funda en su verdadero sí mismo, que es la divinidad. Tú eres eso. Para el ser humano secular, en cambio, el patriota se funda en su nación, el científico ilustrado tiene en su razón su fundamento. De hecho, este cambio de un fundamento religioso a uno secular ha sido a veces entendido como una transferencia de lo religioso a lo secular. Lo secular, según esta interpretación, no sería una innovación con respecto a lo religioso, sino más bien lo secular sería una transformación de lo religioso. Y aquí hay muchos ejemplos, pero por ejemplo, hay un filósofo político que se llama Carl Schmitt que decía, en el mundo secular, el soberano, ¿cómo yo puedo saber quién es soberano de un país? El soberano es aquel que puede decidir el estado de excepción. Ese es el soberano. ¿Bien? Entonces, esta idea diría que esa idea del soberano como quien decide el estado de excepción sería una secularización, bueno, sería una transformación de una versión religiosa que sería la idea del Dios que puede decidir hacer una excepción en la ley natural, que son los milagros. ¿Bien? Así como está esta idea, que no es para nada evidente, del Dios que puede hacer una excepción y hacer milagro, esa idea se habría transformado en el mundo político secular. Y entonces esta idea entonces sí, los fundamentos son distintos, pero quizá también son como transformaciones de lo religioso a lo secular. En síntesis, la muerte de Dios tiene como consecuencia este es un filósofo, Nietzsche, que habla de la muerte de Dios. Entonces, en síntesis, la muerte de Dios tiene como consecuencia la transferencia de sus predicados divinos a los sustitutos seculares. La muerte de Dios entonces no eclipsa la lógica del fundamento, sino que más bien marca un cambio en el tipo de fundamento. Segundo paso. Esta variedad de tipos de fundamentos implica una semejanza formal. Esto es una cierta necesidad irrenunciable por fundarse. Desde esta perspectiva, no importa lo distinto que pueda ser aquello que funda, algo religioso o secular, ya que esta diferencia de fundamentos se condice con una misma necesidad de fundarse en algo. Entonces, la diferencia en sentido de contenidos alude a una cierta como semejanza formal. No importa el fundamento, pero todos parece que necesitamos fundarnos. Tercer paso. Preguntamos, ¿de dónde viene esta necesidad de darse un fundamento? Al parecer, el fundamento nos ofrece un principio, un mito de origen que nos explica de dónde venimos y nos ofrece una meta, un hacia dónde vamos. Y si tenemos un principio y una meta a nuestra disposición, podemos entonces proyectar un sentido, una dirección y ganar así una orientación. En síntesis, el fundamento nos ofrece una narrativa para orientarnos vitalmente. Pero
Esta necesidad de tener un fundamento nos habla de un tipo de ser humano que somos, o ente que somos, que requiere precisamente de orientación y que por lo tanto se pregunta por su origen y hacia dónde va. Primera aclaración interesante. Pareciera que necesitamos orientarnos, ¿bien? En ese sentido que somos seres que necesitamos orientarnos, surge entonces la necesidad de tener un fundamento. Lo cual implica, a su vez, y aunque quizás se mantenga oculto la mayoría de las veces, que nos experimentamos en lo profundo como carentes de fundamento y que, por lo tanto, nos vemos con la necesidad de procurarnos uno. Es decir, la necesidad de fundarse se funda, a su vez, en la experiencia, repito, encubierta muchas veces, de no ser o no estar autofundados, de la imposibilidad de ser fundamento uno mismo para uno mismo. Esta experiencia de ausencia de fundamento estaría en el origen de la dinámica del fundarse. Por lo tanto, y de un modo, como dije, no siempre reconocido, la dinámica del fundarse se funda en nuestra naturaleza que experimentamos precisamente como infundada. Cuarto paso. Ahora bien, uno no se procura o se da un fundamento del modo como uno se procura una prenda de vestir por medio de un vitrineo en el mall. Con respecto al cómo nos fundamos, si es que llegamos a ser conscientes de esta experiencia, por supuesto, considero que no se da por medio de un acto voluntario, por medio de una decisión. Nadie elige su fundamento, sino más bien el fundamento nos elige a nosotros y nos constituye como un nosotros o como un yo. Nos encontramos, nos experimentamos como ya fundados en algo. Si el fundamento estuviera a nuestra disposición y elección, no sería entonces fundamento de nosotros, porque ya seríamos nosotros mismos algo determinado previo al fundamento. Pero hemos dado un par de pasos. Primer paso, concentrando en contenidos de fundamentos posibles. Perfecto. ¿Sí? Pareciera ser en un origen, una meta, sentido, dirección, orientación. Allá, pero ¿qué nos dice eso? Somos seres que necesitamos orientación y más aún, pareciera ser que en el fondo nos percibimos infundados y por lo tanto ese es el motor de la dinámica de procurarnos un fundamento. Último paso que dije hasta ahora, pero el procurarnos fundamento no es como elegir una ropita en el mall. Nadie elige su fundamento, el fundamento ya nos eligió a nosotros. Tampoco es tan determinismo, creo yo, pero ahí sí que el libre albedrío no, son temas que no me quiero ahogar. Quizás nos falta la voz media. Hay lenguaje, sostenemos como la voz activa y la pasiva. Entonces nos falta la voz media. Creemos que o es activo o pasivo, pero en otro lenguaje hay voz media que es esta cosa entre activa y pasiva. Bien, quinto paso. De nuevo preguntamos, ¿a qué responde esta necesidad de fundamento? Hemos dicho que responde al hecho de que somos entes que requerimos orientación vital y al hecho de que no poseemos de modo innato un fundamento y por lo tanto debemos procurarnos uno. Pero, ¿por qué necesitamos procurarnos un fundamento? ¿No podemos acaso vivir sin fundamento? Aquí podemos traer a colación la idea de este filósofo alemán, Friedrich Nietzsche, de que nadie puede sufrir sin un porqué. Para Nietzsche nuestro problema no reside tanto en sufrir, sino en sufrir sin saber por qué sufrimos. No aguantamos sufrir sin un porqué, sin un sentido. Por lo tanto, considero que es el fundamento aquello que nos proporciona la narrativa, la estructura de sentido que nos permite al menos sufrir con un porqué. Entonces, después de estos 5 pasos, desde la perspectiva esbozada en esta segunda parte de esta ponencia, a través de estos pasos que hemos dado, pero que me han seguido, podemos entender a los encantamientos o a las líneas editoriales como modos en que vivimos desde un fundamento que nos hechiza ofreciéndonos un sentido, es decir, una narrativa de porqués
que nos orientan y nos protegen de la experiencia insoportable de sufrir sin un porqué. Bien, ahora volvamos a un problema que me surge en el contexto de mi investigación, que ya la enuncié de alguna forma en la primera parte. Habiendo visibilizado los encantamientos que nos hechizan a todos, religiosos y seculares por igual, no lo he hecho mucho porque yo creo que, no sé si la lógica, yo creo que los encantamientos están invisibilizados, entonces a veces la crisis los visibiliza, pero ese es otro tema que quizás podemos conversar. Pero una vez que hemos hablado de los encantamientos, surge la dimensión, digamos, normativa o ética de esta investigación. ¿Cómo discernir entre los encantamientos que alimentan la crisis socioecológica de aquellos otros que las cuestionan o la desaceleran? ¿Estará la solución en el encantamiento de tipo preaxial, en el que nos sentimos parte de una matriz relacional donde la materia tiene agencia y aprendemos a relacionarnos con las entidades más que humanas? ¿O dentro de una lógica axial habrá que promover una única fuente sagrada, trascendente, desde donde podamos desenmascarar los intentos idolátricos del poder que buscan sacralizarse para dominarnos? Es desde este desafío normativo o ético, pero además es desde la imposibilidad de encontrar el criterio para discernir entre encantamientos, que me he visto en la necesidad de dar un paso hacia atrás para entender la lógica de los encantamientos desde la necesidad ineludible de darse un fundamento. Si se justifica pasar de una analítica de los encantamientos modernos a una analítica de los distintos tipos de fundamentos, surge nuevamente la pregunta normativa o ética con respecto a la crisis socioecológica. ¿Habrá fundamentos mejores que otros? Y si es así, ¿cuál es el criterio de discernimiento? Una posible estrategia dentro de esta búsqueda de criterios sería desplazar el foco centrado en los distintos contenidos de posibles fundamentos a una reflexión acerca del cómo nos fundamos. Quizá lo nefasto de una crisis encantada no sea necesariamente causada por el tipo de fundamento, sino por el cómo nos fundamos. Pero también hay otra posibilidad, ya que la existencia, si somos honestos con nosotros mismos, se experimenta como infundada, infundación que, como vimos, es el modo de relacionarnos. A ver, ya que la existencia, ¿verdad?, se experimenta como infundada, infundación que, como vimos, perdón, infundación que, como vimos, es el modo de relacionarnos legítimamente con la infundación. Bueno, está errado. Bueno, lo digo, podríamos detenernos en la infundación antes de ir. A ver, sabemos que los fundamentos vienen de la infundación. Bien, pero entonces este tercer modo diría, ¿y por qué no nos quedamos ahí un poquito en la infundación? Quizás más que un problema de tipo de fundamentos posibles o un problema de cómo nos fundamos en ellos, habría quizás un modo de responder a la crisis socioecológica deteniéndonos precisamente en esta infundación, en este sinsentido originario. La clave reside en el cómo nos relacionamos con este no saber originario, con esta experiencia de infundación. Habitualmente la ignorancia la sufrimos, la padecemos, porque la interpretamos como secundaria, derivada. Es decir, habría un primer momento de saber, ya sea divinamente revelado o científicamente demostrado, desde el cual el no saber, la ignorancia, se interpreta como derivada y negativa. En este sentido, si bien tanto la religión como la ciencia nacen precisamente de este no saber, de esta ignorancia, ambas, la religión y la ciencia, buscan, gracias al saber o la fe, superar esta ignorancia en cuanto en el fondo el saber precede a la ignorancia, la antecede. La ignorancia aquí es el punto de partida, pero en ningún caso el punto de llegada. Pero si no hubiese ese saber originario, desde donde la ignorancia se percibe de modo negativo como privación de este saber,
¿Qué cambio habría en nuestra relación con la ignorancia si concluyéramos que ella es originaria y que es la respuesta legítima y sincera a la infundación que nos constituye? Por supuesto que nos falta determinar mejor este no saber originario, esta ignorancia primordial. Permítanme dos aproximaciones breves a este no saber, una que yo llamo legendaria histórica y una testimonial psicológica. La primera, la legendaria histórica. En la antigua China tuvo lugar un famoso diálogo entre el primer patriarca del Chan, en China, o el Zen en el mundo japonés, Bodhidharma, o en chino Tamo, y el emperador chino, en un contexto que el budismo ya había entrado a China. Por supuesto, aquí está, ya lo ha dicho muchas veces Ricardo y Franco también, ¿no? Y este es el diálogo. El emperador dice, hice construir, bueno, estaba Bodhidharma, no sé cómo, bueno, ahí nos falta un PowerPoint, así como la imagen, porque Bodhidharma lo pintan así como bien bravo, ¿no? Entonces está Bodhidharma y el emperador chino. Entonces el emperador dice, hice construir monasterios, ordené monjes, traduje textos. ¿Qué méritos he acumulado? Y Bodhidharma le responde, ninguno, o sin mérito. Y el emperador dice, pero entonces, ¿en qué se basa la doctrina sagrada? Y Bodhidharma responde, un vacío inmenso y nada sagrado en él. El emperador, ya medio molesto, dice, pero ¿quién eres tú para hablarme así? Y Bodhidharma le responde, no lo sé. Bien. El testimonio psicológico. Bien ahora. Desde pequeño sentí un saber, perdón, desde pequeño sentí no saber de qué se trataba todo esto, y dentro de ese todo esto también estaba también yo. Es decir, me sentía sin saber quién o qué era yo. Pero, por supuesto, pensaba que alguien que no era yo sí sabía de qué se trataba todo esto. Ese alguien fue cambiando, primero mi padre, mi madre, y después a otras personas les transferí mi esperanza de que sí supieran de qué se trata todo esto y que pudieran enseñarme e iluminarme al respecto. Mi sensación era como el superhéroe americano. No sé si vieron una serie del 80, por favor no crean, cuando digo superhéroe no crean Marvel, no, esta cuestión era como la comedia. Entonces, ya no me acuerdo mucho, pero en el desierto de pronto llegan unos marcianos y le entregan un traje de superhéroe, pero al compadre se le pierde el manual de instrucciones. Entonces, toda la serie es el que no tiene idea cómo ocupar este traje de superhéroe. Entonces, mi sensación era como el superhéroe americano, que haber recibido un traje de superhéroe, pero habiendo perdido el manual de instrucciones. Pero como nunca dudé que hubiese un manual de instrucciones, este no saber lo padecí. Me avergoncé por no saber lo que otros, creía yo, sí sabían. Hasta quizás mi tono a veces implacable con el que a veces me hablo a mí mismo pueda venir de esta desilusión y vergüenza profunda conmigo mismo de no saber quién soy, porque otros se supone que sí saben. Pero ¿qué pasa si la pregunta por el quién soy no tiene respuesta? O mejor dicho, ¿qué pasa si el hacer la pregunta por el quién soy y durante la pregunta del quién soy, ahí, o sea, aquí, se da la respuesta? Una respuesta que aparece al dejar resonar la pregunta y que apunta, creo yo, al no sé que nos recuerda la respuesta de Bodhidharma al emperador chino. Y aquí sigo como reflexionando y ya nos queda poquitito, ¿eh? Pero, ¿por qué la pregunta del quién soy no podría tener una respuesta del tipo soy Homo sapiens o soy animal racional a la aristotélica? ¿O por qué las estructuras de sexo, género, orientación sexual, raza, clase social no podrían indicarme ciertos parámetros desde donde determinar mi identidad y responder al quién soy? ¿O podría definirme según algún rol social? Ahora, Herr Profesor, o algún lazo social, pareja de Claudia, o algún parentesco, hijo de Angélica, padre de Alma. Todas estas posibilidades de identidades, de roles, de modos de fundarse, están disponibles. Y todos ellos nos ofrecen encantamientos y líneas editoriales para orientarnos en el mundo. Pero entonces,
¿A qué apunta ese no lo sé de Bodhidharma como respuesta al quién soy? Como lo exploramos aquí, en este lugar de práctica, la clave estaría, bueno, en el soy de la frase que pregunta por el quién soy. De un modo consciente o inconsciente, pensado o padecido, sabemos que ese soy, o dicho en infinitivo, ese ser apunta a un abismo misterioso. Tanto la fuente irrenunciable que no cesa de preguntar por nuestra identidad, como también la imposibilidad de respuesta predicativa del tipo yo soy esto, tienen en este abismo su origen. Y hasta aquí puedo llegar con estas palabras. Aquí se muestra la limitación de este discurso, de esta ponencia. No es que sea irrelevante lo dicho hasta acá. Gracias al discurso hemos podido llegar hasta acá. Pero a ese no lo sé de Bodhidharma, las palabras solo apuntan, señalan, pero es la práctica la que nos permite el salto de lo experimentado al que experimenta, el salto de la respuesta predicativa, transitiva, que busca calmar la pregunta con una respuesta del tipo soy esto, al abismo de sentirse siendo. El salto de la pregunta acerca del por qué, para qué, el cómo, a la pregunta que es respuesta en la resonancia al hecho de ser, que haya. El salto de lo que soy al hecho de que soy. El salto de la sed por lo extraordinario hacia el apreciar lo más familiar y cotidiano en su absoluta extrañeza. Y este discurso, para este salto, deviene un obstáculo. Conclusiones, y ahora sí que es creo que 2 párrafos. Conclusiones. Deteniéndonos en este no saber original, o dicho de otro modo, sabiendo con certeza acerca de este no saber, podemos concluir, creo yo, 2 cosas. Primero, este no saber es la condición de posibilidad de nuestro preguntar acerca de los porqués que nos procuran una narrativa epistemológica y existencial. Nuestra sed y fascinación por fundamentos tienen esta experiencia de lo infundado su origen. Segundo, en cuanto los fundamentos se fundan en lo infundado, la base, el suelo es por tanto movedizo. Y si bien no podemos dejar de construir edificios de sentido, también debemos saber que estos edificios de sentidos son frágiles y que están expuestos a ser deconstruidos. Es desde este no sé que a veces sospecho sobre aquellas narrativas que nos ofrecen saberes ciertos, líneas editoriales, las cuales, a la luz de este no saber, aparecen como encantamientos y hechizos que naturalizan y sacralizan fundamentos para precisamente encubrir la infundación a la que responden y a la que, sin querer queriendo, quedan atadas. Desconozco si este no saber original nombra a un nuevo encantamiento o si más bien apunta a una fuera de la lógica del encantamiento. Y desconozco, por último, si a falta de un criterio para discernir entre encantamientos, pueda este no saber originario servir para desacelerar la crisis socioecológica que se cierne sobre nosotros. Gracias por la atención. Eh, No sé si alguien quiere preguntar algo en casa o en la sala. En la sala te falta el micro. Preguntas, testimonios, comentarios, preguntas. Ah, mira, ahí lo estoy viendo. ¿Para qué te dicen bravo, Herr Profesor? Por supuesto, no hay novedad, ¿no? ¿Alguien quiere preguntar aquí, perdón?
Sí, parece que la Carla está levantando la mano. Ya, dale. ¿Ya? Sí. Ya. Más que pregunta es un comentario. Me encantó tu charla, Martín, querido Me profesor. encantó. Qué bueno, Perdón. qué bueno, me encantó. Me llevó la charla todo el tiempo a pensar en este juego de chica que era, no sé si se jugaba aquí, pero en Bolivia jugábamos uno que te tocaban y te decían encantada y te tenías que congelar. Y venía el de tu equipo y te tocaba, te decía desencantada, entonces podías seguir jugando. Ah, no, aquí se ¿Y jugaba. se jugaba también eso? Ya, Sí, pero era, sin eso. no, nosotros ocupamos encantada y desencantada como las palabras claves. Pinta. Sí, pero no es pinta porque en pinta sí, aquí te congelabas cuando estabas encantada, quedabas así como congelada. Bueno, fue bien interesante tu propuesta de explicar estas diferentes etapas y asimilando un poco con este juego en ambos lugares, estábamos encantados. No sé si estoy haciendo una misma forma de utilizar la palabra encantamiento, pero pensando que en uno no lo estábamos, ¿no? Eso es lo primero que me apareció y lo encontré súper interesante mientras tú hablabas. Eh, y lo interesante que es este camino también de conectar con la infundación como una forma de dar sentido al no sentido. No sé si lo estoy expresando bien, pero o la no necesidad de ¿No ese sentido. sentido? ¿Cómo? Perdón, darle sentido al no sentido. Sí, Ya. sí, como darle sentido al no sentido, entendido desde otro lugar, ¿no? Desde la... No está mal el no sentido, va un poco más por ahí. Y fue muy lindo cómo nos fuiste llevando desde este lenguaje bellísimo que tú tienes en tu cercanía con la filosofía, entender mucho más, conocer un mundo que yo no conozco tanto. Entonces fue precioso cómo fuiste llevando y la verdad es que fue bastante claro. Para alguien que no tiene tanta experiencia más en esto, fue muy, muy grato escucharte y muy buena tu forma de hablar con las manos, me ayudaba mucho. O sea que muchas gracias. Lo bueno que no echaste de menos el PowerPoint. No, Eh, sí, creo que esos dos comentarios así son súper fundamentales. Primero, el resignificar el desencantamiento como quizás no como, o, no como la ausencia de sentido, sino una nueva lucha como de distintos encantamientos, o sea, como una nueva reconfiguración, ¿no? Pero una reconfiguración que no nos habla de una ausencia, sino de un exceso. Hay exceso de ofertas, que a veces se puede experimentar como, de hecho, lo más probable cuando estamos nostálgicos de la línea editorial que tuvimos, uno uno siente este padecer, pero eso ya es efecto de una aparición de más líneas editoriales, ¿bien? Entonces, y yo creo que ahí, creo que ese diagnóstico de pasar a tomar conciencia de los encantamientos, creo que, entonces, el primer comentario, súper preciso. Y el otro también lo que tú decías, como de resignificar también ese sinsentido, o yo hablé acá del no saber y consideré como interesante ponerlo con un testimonio mío, ¿no? Como de sentirme mal, culpable, porque yo sabía, o sea, yo creía que todos sabían. Eh, no es que ahora lo tenga claro, pero ahora estoy claramente dudando que estamos arrojados y entonces cambia el sabor, ¿no? Entonces también la segunda parte es ese tema. Gracias, Carmen. Gracias, Martín. La verdad es que fue muy emocionante escucharte. Eh, la manera como fuiste llevándonos.
Te voy a hacer una pregunta. Una pregunta. De alguna manera pones en el fundamento, en el fundar, ¿no? Parte como de las razones o de lo que en lo que está generando la crisis socioecológica, ¿no? De alguna manera es como decir, esta necesidad de fundación o estos intentos de fundación a partir de los mismos encantamientos, ¿no es cierto? De algún modo nos llevan hacia un camino que finalmente no nos está permitiendo vivir en una cierta, por así decirlo, eh, armonía con nuestro medio ambiente, entre nosotros mismos, con nosotros mismos. Que yo creo que la crisis socioecológica implica también la crisis de la relación con uno mismo. Sí. Cerraste diciendo que, claro, que no tienes claro y lo dejaste ahí, pero yo te quiero provocar un poco. ¿Quiere decir esto que en la infundación, o al menos en el reconocimiento claro y distinto de la infundación, y en el poder reconocer el no saber originario como algo que lejos de ser fuente de amenaza y de desorientación, puede llegar a ser fuente, por ejemplo, de libertad? ¿Ves tú la posibilidad de fundar una ética? O no sé si de fundar, pero al menos de adherir. Sí, hasta última parte de la ética, yo estaba, sí, sí, pero, o sea, esa es como, en el fondo, esa es la apuesta de la charla, ¿no? Em, em, Quizá es inviable, tiene hartos problemas, así como viendo pragmáticamente. Se le podría acusar de elitista, porque solo algunos, no sé, entonces quizá faltaría quizá llevar una masa crítica, no, tiene problemas de ese tipo. Pero sí, pues, humildemente, no sé si humildemente, pero eso es lo que yo he intentado. Y de hecho, en la tesis doctoral, en otro lenguaje, quise hacer eso, pero para un profesor que en verdad era profesor, no, incapaz de justificarlo, ¿no? Como que ahí yo me doy cuenta que quizás tú me puedes preguntar eso, bueno, porque yo, gracias a ti también, me atrevo a hablar de estas cosas. Son más probables, como casi entre los que, no sé, en este lugar sí, porque este lugar, 10 años de infundación, un lugar que, que- entonces, lamentablemente como que ya requiere quizá haber sido, como haber tocado eso un poco, y ahí uno puede tener guiños, sí, pero entonces tiene como ese problema, creo yo. Como eh, y lo otro, eh, el susto, porque en la tesis doctoral yo hablaba del asombro ontológico. Ese era como el concepto, pero en el fondo estaba hablando de lo mismo, asombro ontológico. Y yo tenía susto de esta idea como de usarlo. Entonces, mi guiño, igual es medio como sofisticado, pero mi guiño fue el siguiente. Como dije, no, ¿sabéis qué? El asombro ontológico no puede ser usado. ¿Bien? Y es precisamente eso lo que marca la diferencia con nuestra sociedad que está seducida en el utilitarismo del uso, ¿sí? Entonces, paradójicamente, el que no pueda ser usado realmente es la posibilidad de fundar una ética, porque realmente lo que está mostrando una posibilidad otra. Me abstracto, pero repito, es como si vivimos en un mundo donde todo sirve para otra cosa y todo tiene que ser útil para otra cosa y salvar el mundo, ya estamos en eso, entonces quizás no es tan malo que este asombro ontológico precisamente no pueda ser utilizable, porque entonces eso realmente genera la apertura de otro modo de habitar el mundo. Entonces, y quizás otra ética.
no una ética utilitarista de cuantificar cuánto, sí, no, una otra ética, pero no es que, si no se entendió, no es porque yo fui claro, no se entendió, pero bueno, respondiendo a tu pregunta, eh, eh, la esperanza y por supuesto que es lo que yo entiendo un poco también con el retiro con Franco Bertosa, fundarse en la fundación y el gran tema de esta pulsión de verdad y de una verdad ética, estoy en eso, sí. Pero puedo hablar de esto acá. El Herr Professor no habla. Ahí sí. Martín, bellísima tu exposición. Bellísima, bellísima. Me encantó y también la encontré emocionante como toda la búsqueda que aquí hacemos todo y todo, tú la vas llevando en el registro del desarrollo de un pensamiento. Entonces, de alguna manera, creo que como todos estamos en esa búsqueda, como que nos fuimos emocionando en este registro que tú nos pudiste como presentar. Eh, y, y claro, es muy bonito ver la búsqueda, ¿ah? La búsqueda de ese registro. Y, y sobre todo también yo tengo una pregunta, porque esa búsqueda aquí, yo sé que son muchos, muchos años, ¿ah? De estar dándole vuelta en el registro del pensamiento a lo que ha sido la búsqueda en la práctica también. Y, y eso se nota y tú llegas a un momento, eh, mucha de análisis, de conclusión, pero yo te quiero hacer una pregunta, ¿no te parece que es tremendamente liberador después de esa búsqueda por todos estos vericuetos del mundo de la filosofía, del pensamiento y todo, llegar a concluir en que estamos infundados y que de alguna manera la búsqueda tenía que ver con dónde me puedo posar y la respuesta es todo lo contrario? Entonces, es como paradójico. Lo que buscamos era todo lo contrario de lo que la respuesta era muy diferente, quizás a lo que se estaba buscando, pero ¿no te parece absolutamente liberador y al mismo tiempo, más bien desde la práctica, ¿no? ¿Más que, perdón? Más bien desde la práctica y desde la experiencia? Llegar a un punto en que, sí, bueno, aquí hay un punto de partida. ¿Ah? Aquí hay un mínimo punto de partida que es justamente este hecho de estar infundado. Y desde ahí, ¿cómo volvemos a pensar? Claro, si es que es ese el camino, ¿ah? Tú hablas de un salto, entonces, eh, bueno, esa es la pregunta, ¿ah? Creo que me quedo como con una sensación muy gratificante. Y bueno, y para terminar, eh, eres súper buen profesor. Quiero decirlo así, muy, muy bueno. Eso, gracias. Sí, no, yo primero gracias porque algo parecido a esto lo dije en una conferencia y qué tristeza, así como. Entonces, en verdad yo le agradezco porque como que para mí es súper eh, gratificante que se entienda, así como que lo conversemos y que resuene y que se emocione. Así que le agradezco súper esas palabras. Me gusta eso que dijiste, porque cuando dijiste concluir, pero me quedo, dijiste punto de partida. Para mí este es el punto de partida, o sea, como, y sobre todo que, que exige más práctica, eh, como, porque se experimenta performáticamente. Entonces, entonces es un punto de partida, es un abismo que uno no deja de ver. El,
el estar perdido está hablando de lo mismo, entonces por eso yo lo entiendo muy bien como un, un gran punto de partida eh, y que exige más prácticas. Y lo otro también es que esto, si bien quizás lo escribí solito, no, yo no puedo explicitar, pero estamos acá, o sea, este paper que quizás se escribió en algún momento viene de hace 2 diciembres atrás. Mi cuerpo me decía hacer estas investigaciones, yo sabía que yo había investigado la nada y la nada era claramente tenía que ver con la práctica. ¿Por qué me interesaba? Y fue un retiro de diciembre. Ricardo, líneas editoriales. Ah, ya, pues, ¿verdad? Entonces, yo puse en palabras, qué bueno, pero, o sea, yo leo quizás saqué un poquito, traté de revisar un poco cosas como de Franco del Retiro y es como, o sea, no es lo mismo porque yo no quiero decir que esté diciendo lo mismo, pero son todas estas influencias, entonces también es como bonito ver que esto sale así como en el diálogo, así como no hay derecho a autor, ¿sí? Porque fija, es muy bonito eso. Y énfasis en el punto de partida, ¿no? Eso. No me acuerdo qué dijiste, Ricardo, en eso de diciembre, pero fue ahí como, fue aquí está. Oye, Martín, ¿y cómo estaba pensando, y cómo se relaciona, o si se puede relacionar ese infundamento con el encantamiento del mundo desencantado? Es como, yo sé que eso no está resuelto. Tú dijiste que era quizás como una pregunta abierta, el sentido de preguntarnos si esto formaría parte, estaría fuera, abre un como una otra realidad posible, pero ¿qué pasa ahí con esa relación ser Em, infundado, ser encantado de lo del, del desencanto? sí, yo tengo que buscar quizá un mejor objeto de estudio, pero hasta ahora tengo esta imagen del ingeniero forestal y del gerente general. Ese para mí es mi ejemplo, y si ustedes conocen textos de literatura, eh, que yo propongo en mi investigación una descripción fenomenológica, y no tengo idea qué describir. Entonces ese para mí es el ejemplo del encantamiento del mundo desencantado. El ingeniero forestal mirando un bosque nativo, quiere reducirlo a chips para incrementar la tasa de ganancia, o el gerente general que gana muchas veces más. Em, y yo lo veo, creo yo, como un modo de estar fundados, por ejemplo, en una teoría económica. Porque ojo que o sea, estos son ejemplos que me toca conocer un poco, son buenas personas, buenos papás, caballeros, ¿sí? Y duermen en la noche, perfecto. Y yo pienso, que como que no miran al lado, y yo creo entonces, pienso que están hechizados, como dije, están hechizados en una teoría económica, como que los legitima, los justifica. ¿Ya? Entonces ese es mi fenómeno que tengo que describir mejor, y si ustedes tienen estudios sociológicos al respecto, o novelas y cuentos y cosas, feliz, o películas, no también películas quizás puede ser. Ese es el desencantamiento, perdón, el encantamiento en un mundo desencantado. Ojo que esta idea la tratan otros autores. Charles Taylor, que es medio famoso, canadiense, fenomenólogo y todo, habla también, yo le saco esta idea, pero él está pensando en la poesía romántica. Está pensando en Hölderlin y todo, porque ellos ya viven un mundo desencantado y es poético en un doble sentido. Estos poetas ya no pueden como descubrir, aquí perdón, la palabra de Charles Taylor, el concepto es conexión. Es como sabéis que nosotros buscamos conexión con algo. ¿Bien?
Y aunque estemos en un mundo desencantado, seguimos buscando conexión. Su ejemplo, estos poetas románticos. Y es poético en un doble sentido. En un primer sentido, porque ya que el mundo está desencantado, ellos no pueden descubrir una fuente así como de lo sagrado, sino que la producen en su poesía. Y es poético. Entonces, como ya, perfecto. Entonces pero yo digo, no, tengo que pensar en qué se parece el poeta romántico con mi gerente general. Porque ese quiero que sea mi gerente. Ahora, voy a otra pregunta. ¿Por qué yo puedo pretender de creer que este compadre está hechizado en su teoría económica? Porque yo digo, ¿y de dónde estáis? O sea, ¿de dónde sacáis este saber que te explica todo tan claro y que te permite estar sin cargo de conciencia? Y aquí me sale el cristiano, que yo soy cristiano, ¿no? Por si no ven a un colega de la Facultad de Teología. Y yo quería pasar piola. ¿Cristiano en qué sentido? Porque yo hablo de sacrificio. Y para la tradición cristiana, es como sacrificar, no digo no sacrificarte tú, sino sacrificar a alguien, asesinar a alguien. En la tradición cristiana, matar es un asesinato en el sentido muy específico de la tradición judeocristiana. Aquí este ejemplo que la Claudia lo conoce, dice. Y este es Eclesiástico 34:22 del Antiguo Testamento. Mata a su prójimo quien le arrebata su sustento, vierte sangre quien quita el jornal al jornalero. Es un uso bien amplio. No tenéis que estar así como robando y matando, sino si tú le sacáis el jornal al jornalero, es un modo de asesinar, es un modo de sacrificar. Y más cristiano todavía, qué vergüenza, yo nunca hago estas cosas, pero en 1 Corintios 15:56, Pablo dice lo siguiente: el aguijón de la muerte es el pecado. Ah, sí, suena cristiano. Y sigue: y la fuerza del pecado es la ley. Entonces, ¿por qué no vemos este asesinato? Porque es legal. Y Pablo te lo está diciendo. Ojo que el aguijón el pecado, pero la fuerza del pecado es la ley. Piensa en el ejemplo más clásico, no sé, por la esclavitud, cuando era legal, no se veía porque era legal. ¿Sabe? Entonces nosotros nos fundamos en ley, pero también nos fundamos en como teorías económicas que legitiman como moralmente bueno y a veces hasta legalizan este asesinato en sentido amplio, de quitarle el jornal al jornalero. Y aquí vuelvo al tema, Ricardo. Creo, ojalá, no sé, desde esta infundación, no saber, yo digo, ¿y dónde te fundáis con ese saber económico? ¿Sí? ¿En serio? No, es que lo tuyo es ideología, lo mío es realidad. ¿En serio? Entonces, por eso digo como hechizo, yo creo que cuando todos los niños son chicos, como que son más, ven, como el cuento del que el príncipe que está desnudo, ¿no? O sea, el rey que está, ven, entonces la ermita vería así, oye, pero estáis dejando sin comer, no tengo idea, pero vienen estos fundamentos, estas narraciones que se invisibilizan y nos justifican, nos legitiman y nos fundamos. Yo soy gerente general y ando en un auto que tengo que ir una escalera para subirme, que no puedo andar en Santiago porque me lo pueden robar. Aquí está la diferencia ontológica. Ontológicamente me siento superior. ¿Cómo no me voy a sentir superior si gano muchas veces más que todo? Entonces, juntando, es que están juntos. Es que eso me di cuenta, que la práctica siempre ha estado junto, porque quizás desde ahí yo le puedo llamar a eso hechizo. ¿De dónde estáis parados? Igual es fresco de mi parte, ¿no? Quizás. Y por eso digo, sí, y ya quizás va a apuntar al tema de Ricardo. También puede devenir, y por eso el tema de la Paula, que es como, es partir. Porque, a ver, ojo, yo toda mi semana estoy en el transitivo, estoy con esa profesa, la cuestión,
estoy todo al lado, igual que somos amigos del gerente, soy uno de ellos, ¿cachai? Entonces, y ojo que también veo que eso está parte de la infundación, es parte de la infundación. Es como, una lógica bien loca, que es como una raíz que tiene como los opuestos quizá beben de la misma raíz. O sea, lo bueno y lo malo, digamos así. ¿Pero son opuestos? ¿Son opuestos? ¿Es bueno y malo? El que está fundado y el que te logra deconstruir tu fundamento tiene la misma raíz. Quizá no hubiera dicho bueno y malo, pero, pero yo creería que de pronto cuando uno no tiene estas herramientas de saber, ve. Y espero creer que ve cosas como el trato con el otro, porque yo creo, lo que sí creo que la fundación es democrática. Estamos todos metidos en lo mismo. Entonces yo sospecho cuando gente se arroga más como realidad, así. Eso parece súper raro. Pero no sé. Una última cosita, no sé, Martín, que me queda dando vuelta y hago la pregunta también, la abro también a Ricardo. ¿No hay acaso en la experiencia de la infundación, estoy hablando de la experiencia, me salté a ese registro, también un encantamiento que se presenta como un encantamiento con el mundo también infundado? ¿No? ¿No hay ahí algo que hace bueno, que es como sin conducta? Que es ¿ah? Pregunto. Eh, eh, en la tesis de doctorado, la primera parte tenía que ver con el encantamiento, la segunda con el asombro ontológico, y yo asumía que sí, pues hay distintos asombros, como yo hablaba de asombro óntico, asombro ontológico, pero sí, yo creo que, pero después intentaba cualificarlo, ¿sí? Como el asombro óntico, el asombro de sorprenderse, de no saber qué es algo o cómo funciona. Y por supuesto, el asombro, como dice Aristóteles, ese asombro es el origen de la ciencia. Yo me asombro, yo pensaba que sabía cómo funcionaba esto, no sé, y hago ciencia. Entonces, el asombro es el origen de la ciencia, pero no termina en la ciencia. Tengo que explicar, en el fondo, como que la ciencia mata al padre. ¿Sí? Su padre es el asombro, pero está hecha para matar. Em, Y trataba de hacer pero estoy tratando, quizás, de hecho mi profesor me firmó la tesis porque es buena onda, pero no estaba de acuerdo quizás. Y verso eso, el asombro ontológico, que yo pensaba, mira, una vez que tengáis todas las causas, de hecho encontraba bueno que el asombro óntico estuviese en crisis. Si una vez que ya se agotó todas las causas, ahí quizás podría ya estar despierto por primera vez no a la pregunta de qué es o cómo funciona, sino al hecho. Entonces, sí, ambos son asombro, digamos, ambos son encantamientos, quizás uno podría decirlo, pero yo creo que hay una diferencia como cualitativa, pero no sé, pero una buena pregunta. ¿Poeta me va a decir algo? Sí, ¿Cantautor? sí, lo primero es agradecer tan bonita. Más fuerte que no escucho. Lo primero, ahí sí. Ya, lo Más o primero. menos. Aquí Ricardo dice más o menos. A ver, espera. Tú ¿A eres mí me cantante. escucháis? ¿A mí me escucháis? ¿O es la voz de Matías que no se escucha? Hola, Voz de Franco tienes que poner. quiero en primera instancia agradecer tu hermosa ponencia. Eh, Hay muchas partes que me hicieron eh, gozar, revisitar. Me ponía muy contento escucharte, así que
sobre todo destacar como esta preparación tan linda que se ve ahí en eso, gracias por eso. Esto se coló de lo que quería decir esto, todo lo que voy a decir ahora desde antes, pero se me cuela que la ética se te escapa, se te escapa en la respuesta, no la querí responder, pero se te escapa, qué lindo, la ética de la infundación. Pero bueno, lo que quiero decir tiene que ver con lo primero, qué preciosa la parte que le llamaste psicológica, creo, experiencial. Y me recuerdo de una conversación que tuvimos donde yo me llevé, no sé si lo hablamos, lo desarrollamos o no en conjunto, o lo dijiste tú, o qué, no importa, pero que la mayor ingenuidad de los niños es creer que el otro sabe. Mm. Y eso encuentro que es una cosa muy linda, como de ver, de constatar y de ir a tocar ese no saber tan ingenuo, tan puro en esa época y, y que en el fondo hoy día está ahí pulsando y poder volver como a desnudarse a eso es un regalo. Es un regalo. Y ahora tengo una pregunta como quizás menos poética. La primera parte de la ponencia la escuché haciendo dormir a mi hijo. Entonces, puede ser que yo esté equivocado en lo que voy a decir porque lo escuché mal, porque era entre, ya, pues, no hables más, duerme, con los audífonos puestos, ¿cachai? Tenía ganas de escuchar. Entonces, la pregunta es, no sé si es que lo anoté, de hecho. En el quinto paso, de los 5 pasos que diste, llegas al paso quinto, según lo que entendí en este contexto, como diciendo que entonces el aplacar esta inquietud de estar infundado la viene a traer el fundamento, que nos viene como a quitar el sufrimiento. Ese era el paso 5. Y yo cuando escuché eso me pregunté al tiro, pero ¿no será precisamente eso lo que nos hace sufrir más que quitarnos el sufrimiento? Y después con el desarrollo que hiciste, entonces pensé, es parte de los pasos para poder plantear lo que viene. No es que sí, ¿no es cierto? ¿Me explico? Sí, una buena pregunta, no sé si Obi, pero volviendo a Nietzsche, porque creo que el quinto punto era el sufrimiento, entonces Nietzsche, es muy loco lo que dice Nietzsche, porque dice, ya, bueno, esto también lo podríamos poner en lenguaje budista como de dolor y sufrimiento, pero digamos así que uno sufre, pero lo que uno realmente no puede es sufrir sin un porqué. Entonces lo loco que uno se crea narrativas, pero muchas veces esas narrativas son las narrativas que te infringen otra capa de sufrimiento. Sufriste. ¿Por qué sufriste? Porque eres culpable. Chuta. ¿Cachai? Otra capa. Pero alguna razón lo hacemos porque, bueno, soy culpable y eso me calma el sentido. Yo sé por qué sufro, porque soy culpable. Entonces, yo sé que no va tu pregunta ahí, pero volviendo a Nietzsche, es como lo loco es que a veces los fundamentos que elegimos son fundamentos que nos infringen otra capa de sufrimiento, pero funcionan porque nos explican. Y aquí espero que mis colegas de teología no me escuchen, pero un Es poco eso, como, ¿no? es un sufrimiento que Porque, aplaca bien el cortito, sufrimiento ontológico. Es como un sí, sufrimiento que aplaca el sufrimiento ontológico, pero lo pone en una matriz que tú dices, ok, está en un marco de comprensión determinado. sí, sí. Ahora, lo interesante tú que ya es ya más profundo, que habláis como de un sufrimiento ontológico, porque esto podría ser simplemente un sufrimiento psicológico, no sé, creo yo, y que te lo explicáis con otra, porque en el fondo una de las estrategias de las religiones es como moralizar el sufrimiento, que no es evidente, pues. Tú sufrís, pero la estrategia de la religión es decirte, tú sufriste porque hiciste algo malo. Eso es moralizar el sufrimiento. Eso es una estrategia interesante, pero que funciona así, ¿no? Como, ya, soy malo. Chuta, pero ya, pero tiene sentido, por eso sufrí. Pero igual tú decías, creo que otra cuestión más profunda, como, sí, tienes razón, es como buscamos quizá aplacar un sufrimiento ontológico,
sin darnos cuenta que quizá esa hambre de estar fundándonos sigue alimentando este quizás sufrimiento ontológico. Y lo otro que mencionaste, me recordé que tuve una conversación, porque esto ves, sale como un grupo que fue en el retiro, que estuvimos conversando, como yo creo que ahí quizás también sentí como no saber, así como, oye, pero yo de chico siempre sufrí, pensé que lo otro, y lo conversamos también en nuestra vida ahora de padres, ¿no? Porque yo creo que te comenté, y esto es una proyección mía, yo no tengo ninguna certeza, que de repente yo vi a la almita que tiene una fijación por seguir como la norma, así como súper disciplinada, bueno, no con nosotros, a veces, pero en general. Entonces yo como que a mí me dio esta sensación como una chiquitita que tiene no sabe, y cree que al seguir como la norma, como que se le aplacara ese. Ah, no sigo, y por eso sus juegos como va simbolizando y practica su jardín infantil o su kindergarten, así como que ese modo, como si lo hago bien, quizá estoy proyectando. Entonces yo como padre dije, pucha, si yo tengo algo que ofrecerle a mi hija, un poquito, en algún momento, espero poder así, es como decir, está bien, yo tampoco sé, ¿cachai? Siente eso, eso es maravilloso, ¿cachai? Entonces sí, tiene como una cosa testimonial y que también me acuerdo en esa conversación lo hablamos a nivel también de la educación, de nosotros como padre y madre. Y lo último cortito es que casi que terminaste, bueno, ya en el clímax glorioso, pero en un momento dice, y esta ponencia que obstaculiza. Y yo quiero decir que para mí no me obstaculizó, sino que fue un vehículo. Así que muchas gracias. Sí, no, eso Entiendo iba a dónde porque, apunta, entiendo a dónde apunta, pero quiero decirlo de sí, todo. y para los que no conocen este lugar maravilloso, porque es un espacio que se le da a la mente. Entonces, aquí Ricardo lo puede explicar como mucho mejor, pero yo creo que hay un espacio de la mente como, como, como preámbulo que te ayuda a entender ciertos conceptos, que es muy importante. Luego está el momento, entre medio vamos a hablar, pero el segundo, al final, o sea, no al final, pero después hay como un tercer momento que es para resignificar la experiencia, que también tiene un espacio súper fuerte de poner conceptos, qué pasó, y ahí yo, no sé, todos hemos experimentado diálogos maravillosos de ver cómo Ricardo logra hacer ese momento, y ahí por supuesto que hay mente puesta, pero también está, no sé si lo pongo entre medio, este lugar que es otra cosa. Entonces, a mí me gusta este espacio porque yo creo que tengo espacio yo soy medio mental, pues entonces, qué rico, tengo un lugar, pero también sé que ese lugar tiene su limitación, que hay dos mentes, y yo creo que tiene, sí, una mente transitiva, que es la que habito todo el rato, que es la cual habité ahora. Entonces, este ejercicio de medio patudo, era como de la mente transitiva, tratar de decir cosas, ¿cachai? Eso está bien, espero que me dieron permiso, y este fue un espacio más especulativo y les agradezco. Pero quiero rescatar eso. Entonces, los que no conozcan este lugar, los invito a venir, porque el momento más requiere como una práctica que es la misma mente, por supuesto, no es que no, pero es otra cosa, yo creo que está tan invisibilizada, ninguneada, y que en esta sociedad yo creo que como tus canciones dicen, son como grandes tesoros, no sé, me hacen hay como lugares muy importantes. Entonces, ya ese lugar, la mente importante para introducir, para meter cosas y todo, es importante para resignificar, porque el tema no es el Estado, es la significación de ese Estado, perfecto, pero hay un lugar que pasan cosas y que las palabras apuntan, pero no son. No por leer 1000 veces esto, no por leer 1000 veces libro, eh, sí. Yo hablé de salto, o sea, la heideggeriana, pero no sé. De hecho, no me gusta salto, porque salto algo de como que uno saltara. No es como un salto que te agarra a ti. No eres tú saltando.
Bravo. ¡Bravo! ¡Bravo! Tiene Martín. Gracias, Gracias, Martín. Martín. Gracias a todos. Gracias. Acción. Nos vamos a encontrar en marzo y abril, ¿no? Tenemos las últimas 2 charlas que quedaron pendientes. Mati. La Mane y Matías. Y la Mane. Qué bueno. Y terminamos el ciclo. Sí. Po. Muchas gracias. Chao, Chao, chao. gusto verlos. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por encantarse. No. Oye, no tenía nombre para mi bosque, le voy a poner Bosque Encantado y me hace todo el sentido. Mi línea editorial perfecta. Chao.